Dentro de la pestaña General, como es obvio, vamos a encontrarnos con la configuración general de nuestra tienda. En realidad, esta configuración no va a ser específicamente cambiar, por ejemplo, el título de homepage y hacer que aparezcan aquí unos links y otros. No, va a ser más bien el tipo de configuración que va a servir para definir cómo se van a tratar determinadas cuestiones. Por ejemplo, países. ¿Dónde quiero vender? Supongamos que yo quiero hacer una tienda que solamente sirva para vender en España o una tienda que sirva para vender en todas partes del mundo. Bueno, pues aquí, en esta lista, se pueden seleccionar todos los países en los que yo quiero vender. Por ejemplo, si quiero vender en España, bueno, pues lo que haré será buscar España y haré clic sobre España. Haría clic en ella. Y supongamos que además de en España quiero vender en Estados Unidos. Bueno, pues para ello lo que hago es hacer clic utilizando la tecla control en todos los países que quiero ir añadiendo. O si quiero añadir varios países seguidos, pues sería hacer clic en uno y con la tecla mayúsculas seleccionar en el último de esa lista. Bien, pues voy a seleccionar España. Por otro lado, ¿cuál es el país predeterminado? O sea, ¿en qué país vamos a trabajar habitualmente? Bueno, pues en España, así que selecciono España. Por otro lado, si el código postal es opcional en ciertos países. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nos damos de alta se nos pide un código postal. Eso en muchos países es necesario e incluso obligatorio, pero hay otros que ni siquiera lo tienen, como por ejemplo Irlanda. Bueno, pues aquí tenemos un listado de países en los que en principio no se utiliza ese código postal. De todas formas, esto puede cambiar con el tiempo, pero la configuración que viene por defecto es perfectamente válida. Así que en teoría no habría que tocarla. Que pasa exactamente igual que con los países de la Unión Europea, o sea, todos los países que tenemos dentro de la Unión. Aunque de hecho esto es algo que va cambiando con el tiempo, si entrase algún país nuevo podríamos añadirlo aquí para poder así ejercer o permitir ventas con euros. Hay que tener en cuenta que el hecho de vender a otros países tiene ventajas y tiene inconvenientes. Por un lado, por supuesto, es fantástico. Cuantos más países podamos vender, más posibilidades de venta tendremos, mucho más público objetivo, con lo cual eso es maravilloso. Pero por otro lado, entonces también tendremos que intentar luego configurar opciones de transporte para esos países, tendremos que asegurarnos que tenemos opciones de transporte válidas a precios asequibles para esos países y tendremos que tener también cuidado con las monedas. Por ejemplo, si es dentro de Europa y yo estoy en España, no es problema porque todos usamos el euro. O si es en el resto del mundo, también podemos plantearnos la venta utilizando dólares. Pero todo ello ya son otras cuestiones de configuración que complican un poco nuestra tienda. Bueno, pues lo tengo montado en España para vender en España y con toda la configuración de países del resto puesta por defecto. Por otro lado, estados. Estados en realidad quiere decir, digamos, las regiones de un país en concreto. Por ejemplo, en España serían las comunidades autónomas, pero exactamente igual que en Estados Unidos serían los diferentes estados. Me permite elegir para qué países tengo configurados estados. Aquí tengo pues unas cuantas opciones. Una vez más, esta configuración por defecto es perfectamente correcta. Otro tema interesante también, y es tener en cuenta, bueno, la zona horaria que he generado, que he almacenado previamente cuando instalaba, la configuración regional, pero tenemos dos cosas que son muy importantes. Una, el primer día de la semana, que no es el domingo. En muchos países se hace, pero en los países latinos el primer día de la semana es el lunes. Así que tengo que reconfigurarlo para que sea el lunes el primer día de la semana. Y luego aparte también tengo que marcar a ver qué días de la semana son los que son fiesta, que son los que tengo aquí marcados. Eso en países de otras religiones, por ejemplo, otras culturas, pues habría que cambiarlo. Y luego, por último, lo que sí que era previsible que podríamos necesitar, que es pues ponerle un nombre a la tienda, mi tienda de camisetas, por ejemplo, un teléfono de contacto, que sería pues el 666-777-6, un teléfono falso y además que ni siquiera funcionaría. Por otro lado, si yo quiero poner aquí las horas en las que puede estar en funcionamiento, en principio se puede dejar vacío, pero también se puede decir que sí, esta tienda funciona desde las 9:00 hasta las, por ejemplo, 19:00. Por otro lado, el país, yo estoy trabajando desde España, así que voy a seleccionar efectivamente España.
El número de IVA, esto para los países que tienen IVA, pues sería el identificador fiscal propio del país en el que tengo la tienda. Entonces aquí voy a inventarme también un número, que podría ser este. Si el número lo pusiese real, para asegurarme que ese número está bien configurado, puedo pulsar en el botón Validar número de IVA, y eso va a hacer una consulta online y me va a devolver si efectivamente ese IVA está bien configurado. Y luego, por último, aquí se puede meter la información de contacto del vendedor, obviamente. Entonces aquí pues puedo poner el teléfono de contacto, puedo poner, por supuesto, por ejemplo, también un mail. Se puede añadir, por ejemplo, la dirección donde vivo, Avenida 7, por ejemplo, y con el código postal. Esta información es la que se va a añadir luego dentro de los mails que se utilizan para enviar información a los usuarios de todo lo que va ocurriendo. Bueno, pues con todo esto configurado, cada vez que hacemos cambios, cuando yo me muevo hacia abajo, se ve una barra en la parte superior que me indica que debería de guardar los cambios. Esto es debido a que si yo ahora me fuese a otra página distinta, perdería todos estos cambios que he hecho. Así que antes de salirme de ningún formulario en el que haya hecho modificaciones, es muy importante siempre recordar que hay que pulsar en Guardar configuración. Si la configuración que he modificado es susceptible de aparecer dentro de la caché o dentro de los índices, me aparecerá una notificación en la parte superior en la que me dirá que hay ahora de nuevo que regenerar esos índices o esa caché. En nuestro caso ahora mismo no es necesario.